Bet. Bueno, pues buenas noches. Comienzo a hablar del Sutanipata. Lo que quería explicar es lo que pretendo hacer en esta charla. Voy a comenzar dando una introducción histórica al contexto del texto para un poquito apreciar su importancia. Después explicaré una serie de ideales que me parecen destacables y que todavía tienen mucha aplicación en el presente. Comienzo por el nombre del texto, el Sutta Nipata. Nipata exactamente significa compilación o agrupación en este contexto, aunque Nipata muchas veces significa descenso. Aquí dice el comentario que significa más bien agrupación o compilación. Así que traduciendo Sutta Nipata sería una compilación de suttas. Lo que es interesante es que muchos de estos textos que componen el Sutta Nipata circularon de forma independiente por la India y fuera de la India durante siglos. Por ejemplo, el capítulo cuarto, el Ataka Vaga o capítulo de los ochos, existe actualmente en una versión china. También el famoso Sutta de la serpiente, que está en el capítulo primero, pues existe por lo menos en 4 versiones distintas, además del Pali, lenguas de la India. Con lo cual de estos hechos podemos inferir que de alguna forma sus contenidos circularon por la India de forma independiente. ¿Y qué significa esto? Pues que originariamente no pertenecían a ninguna escuela en particular. Y esto es una de las cosas que yo quisiera proponer a ustedes, que es leer estos textos del Sutta Nipata como si fueran patrimonio común de todos los budistas y no solamente un texto de la escuela Theravada. Es cierto que como texto íntegro solo existe dentro de la escuela Theravada, pero sería un error pensar que contiene enseñanzas que son exclusivas del Theravada. No, muy al contrario, pertenece a una época anterior a la existencia de escuelas dentro del budismo y muchas de sus enseñanzas y de sus valores se pueden considerar como con un valor universal, algo que no es sectario y algo que puede ser apreciado y valorado por personas de distintas tradiciones budistas. Pero, como digo, el Sutta Nipata es un texto que aparece en el Canon Pali y que tradicionalmente es de la escuela Theravada. Concretamente se encuentra en la quinta colección de textos del Sutta Pitaka. Las 4 primeras partes, pues está el Digha Nikaya, el Majjhima Nikaya, el Anguttara Nikaya y el Samyutta Nikaya. Pues el quinto, que es el Khuddaka Nikaya, Khuddaka significa textos de tamaño menor, en el Khuddaka es donde se encuentra el Sutta Nipata. Además del Sutta Nipata, en el Khuddaka Nikaya se encuentra también el famoso Dhammapada, también se encuentra el Udana, también aparece el Itivuttaka y otros textos. Yo afirmaría que el Sutta Nipata pertenece a la época del budismo primigenio y esta época pues, es la que transcurre desde el fallecimiento del Buda hasta el reinado del rey o emperador Asoka. Es decir, que el Sutta Nipata de alguna forma se compuso a lo largo de los siglos entre el siglo V y III antes de nuestra era. La composición del Sutta Nipata son 1149 versos, también hay contenido en prosa, pero lo que predomina son los versos, y los expertos creen que los versos son algo posteriores. O sea que lo más antiguo es estos 1149 versos divididos en 5 capítulos. El primer capítulo es el capítulo de la serpiente, el segundo capítulo se llama el pequeño capítulo, el tercero se llama el gran capítulo, el cuarto es el capítulo de los 8 y el quinto capítulo es el capítulo sobre el camino hacia la otra orilla. De estos 5 capítulos, los más antiguos, según los expertos, son el cuarto, el quinto y algunos suttas del primero. ¿Por qué digo que estos textos son muy antiguos y quizás
anteriores a la asistencia de otras colecciones de textos? Pues porque el mismo Sutta Pitaka hace referencia a estos capítulos. Por ejemplo, el Vinaya Pitaka y el Samyutta Nikaya, Majjhima Nikaya, hacen referencia a los capítulos cuarto y quinto. Esto nos permite ante textos anteriores. También existen suttas que aparecen exactamente tal y como aparecen en el Sutta Nipata, pero en otras partes del canon Pali. Por ejemplo, el Sutta Asela es el Sutta 92 del Majjhima Nikaya, el Sutta Avaseta es el Sutta 98 del Majjhima Nikaya, y luego también existen paralelismos entre el texto sánscrito del Mahavastu y el capítulo 3 del Sutta Nipata, que tiene material biográfico, que es en ese sentido también muy interesante. Y otro hecho histórico que nos permite hablar de la antigüedad del Sutta Nipata es que hay uno de los edictos del emperador Asoka que habla de 7 textos, y de esos 7 textos hay 3 que probablemente se corresponden con suttas del Sutta Nipata. Entonces, por todas estas razones, creemos que vale la pena interpretar este texto como patrimonio de todos los budistas. Otro dato interesante es que existe un comentario dentro del canon Pali que se llama Nidesa, y este comentario, que también está en la quinta parte del Sutta Pitaka, lo que hace es comentar los capítulos cuarto, quinto y el Sutta de la serpiente. Y esto es muy especial porque no existe ningún comentario dentro del canon Pali. Todos los comentarios son externos, están fuera del canon Pali, menos este comentario del Nidesa, que se considera canónico. O sea, esto también nos hace pensar que es un texto de extrema importancia para la escuela Theravada. Ahora, si me permiten, voy a hablar un poquito de los ideales. El primero de los ideales que quisiera destacar es el ideal del sabio renunciante. El sabio renunciante es característico de la India. Si uno compara los distintos tipos de sabios que hay en diferentes culturas, pues observa que en Grecia y en Roma, por ejemplo, el sabio por excelencia es el filósofo, el amante de la sabiduría o el educador de élites de la ciudad. La persona que hace preguntas sobre la naturaleza de las cosas o sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre la virtud y la excelencia humanas, sobre el origen y el principio del universo. En la cultura india, en cambio, el sabio por excelencia es el renunciante, es decir, la persona que abandona la vida del hogar para dedicarse íntegramente a la práctica espiritual. En la época del Buda, los renunciantes podían seguir el camino espiritual bien en solitario o en grupos más o menos numerosos. Podían elegir sus propias prácticas y creencias o adoptar las prácticas y creencias de un determinado maestro. En aquella época, el seguir las enseñanzas y las prácticas de un maestro no era necesariamente algo que duraba toda la vida, ya que era común y perfectamente aceptable dejar a un maestro para seguir a otro. Todo esto también se desprende de la propia vida del Buda, quien antes de lograr el despertar practicó solo, en otras ocasiones en grupo, adoptó diversas enseñanzas y cambió de maestros cuando vio que ya no progresaba más con los que tenía. Y en el caso de los discípulos laicos o seglares, o los que no eran renunciantes y no vivían la vida sin hogar, también existía la posibilidad de ser discípulos de más de un maestro. De hecho, era normal hacer donaciones a diversos maestros y seguir sus consejos éticos y espirituales sin necesariamente tener que considerarse perteneciente exclusivamente a la escuela de ese maestro o ese grupo. Nuevamente, esto se puede inferir de la vida del Buda, quien, por ejemplo, en el Sutta Aupali, después de tener un diálogo, debate con Upali,
Upali decide convertirse y ser un seguidor del Buda, y el Buda le aconseja que no deje de seguir haciendo donaciones y tratando con respeto a los jainistas, ¿no? O sea que el mismo Buda no exige exclusividad a la hora de tener discípulos, sino que en aquel contexto era posible tener una pluralidad de maestros y los discípulos podían aprender de más de un maestro. Bueno, otra cosa que vemos en el Sutta Nipata es la idea del sabio renunciante. En algunos textos se habla de una figura que es como un anacoreta, como un ermitaño. Y esto plantea problemas porque en otros textos también del Sutta Nipata el sabio vive junto con otros, vive en comunidad. Entonces aquí de alguna forma hay como una especie de tensión o una contradicción, ¿no?, entre los renunciantes budistas que preferían vivir solos y los que vivían en comunidades. Claro, el problema creo que se entiende, ¿no? Si el ideal es vivir solo, ¿por qué se habla también de vivir en comunidades? Y si el ideal que se propone es vivir en comunidades, ¿por qué se elogia tanto la vida en solitario y se anima a los bhikkhus a vivir solos? ¿Cómo resolvemos esta tensión? Bueno, la forma quizá la más sencilla de resolver esto es decir que en el Sangha o en la comunidad de discípulos del Buda hay espacio para todos, tanto para aquellos que desean ser anacoretas o ermitaños, como para aquellos que prefieren vivir en comunidades cenobíticas o monásticas. Es decir, en principio no tiene por qué haber contradicción entre la vida del anacoreta, que vive solo, y la de el que vive en comunidades monásticas, porque las comunidades monásticas permiten a algunos de sus miembros que se retiren del resto, bien por un tiempo o bien para siempre. Es decir, la vida eremítica o de anacoreta está ya integrada dentro de la vida monástica, al menos como posibilidad para algunos renunciantes. No es algo obligatorio para todos los miembros de la comunidad monástica vivir aislados o en solitario, pero si algunos así lo desean, lo pueden hacer, bien por un tiempo breve o para toda la vida, como he dicho. Siempre y cuando que cumplan con sus obligaciones monásticas. Por esto, por esta tensión, existe un error de interpretación bastante común que consiste en cuando el Sutta Nipata recomienda vivir solo como el cuerno del rinoceronte. Hay gente que piensa que lo que está recomendando el Buda, que el ideal es vivir de forma como un anacoreta o un ermitaño. Y esta sería la interpretación más literal. Pero lo que es curioso es que además de esta interpretación literal, de vivir solo como una persona que no tiene compañeros, que se va a un lugar remoto, también existe una interpretación metafórica, que es aquella que consiste en interpretar ese vivir solo como un estar en un estado psicológico en el cual uno está aislado o alejado de factores mentales perjudiciales para la liberación y el despertar. Con lo cual tenemos esta interpretación metafórica y la interpretación más literal. La cuestión es cómo resolver esta doble interpretación, cuál de las dos es la verdadera y cuál es la falsa. Aquí lo que me gustaría decir es que el propio comentario de la escuela Theravada, el Nidesa, no decide, no dice esta es la interpretación correcta y la otra es equivocada, sino que afirma que existen diversas interpretaciones, y esto me parece muy importante porque es la propia escuela Theravada se da cuenta que aquí hay una tensión, si no contradicción, y reconoce varias posibilidades y no se decanta por una de ellas exclusivamente. De hecho, la tradición Theravada, cuando interpreta este término de vivir solo, que literalmente es el término eko, que es el número uno solo, dice que puede significar al menos 5 cosas. La primera, vivir solo, puede significar el dar el paso a la vida sin hogar para llegar a ser un renunciante. 2, puede significar carecer de compañeros.
3 puede significar el abandono del deseo. Aquí vemos ya la interpretación metafórica. El abandono del deseo, estar alejado, aislado del deseo, es también vivir solo. La 4, que es vivir completamente libre de impurezas mentales, es otro significado, vivir solo. Y por último, se admite hasta una 5ª interpretación que dice que la figura del Buda solitario, el Pacceka Buddha, sería otro ejemplo de esta persona que vive sola. El Pacceka Buddha o Pratyeka Buddha en sánscrito es aquel practicante que alcanza el despertar por sí mismo sin ser un discípulo de un Buda y luego no inicia una sangha. Ese es el Pacceka Buddha. Bueno, este sabio itinerante que va de un lado para otro y que vive solo, vive en comunidad, ¿a qué se dedica? La pregunta es, este ideal de sabio renunciante, ¿en qué consiste exactamente la vida de esta persona? Nuevamente vemos una variedad de enseñanzas en el Sutta Nipata, pero una de las cosas que describen al sabio es la práctica meditativa. Por ejemplo, tengo el verso 69 del Sutta Nipata, describe así al sabio, dice: no descuidando la meditación y el retiro, vive de acuerdo con el Dhamma permanentemente en todas las cosas. Habiendo entendido el peligro en las existencias samsáricas, viva solo como el cuerno del rinoceronte. O sea, la meditación y el retiro. En otro, para que vean este ideal del meditador, el verso 925 dice así, dice: debería ser, el sabio, un meditador, no alguien con pies inquietos. Debería abstenerse de remordimiento y no debería ser negligente. El bhikkhu, aquí es llamado bhikkhu, debería residir en lugares poco ruidosos donde haya asientos y camas. Además de ser un meditador, actividades que no son propias de este sabio itinerante. Y algunas de estas actividades que no son adecuadas para el sabio renunciante es el practicar hechizos, el interpretar sueños, señales, el dedicarse a la astrología. Eso se dice que no es propio de uno de los discípulos del Buda. También debe dejar de interpretar sonidos de animales, ni tampoco dedicarse a hacer ritos para promover la fertilidad. Con lo cual se puede deducir de este tipo de consejos que el ideal de sabio renunciante sin hogar no tenía una función sacerdotal, es decir, una función de ofrecimiento de sacrificios o celebración de ritos. Por eso digo que este ideal es relevante y es importante porque en muchos países budistas, en muchas tradiciones, vemos que la figura del monje o la monja o el renunciante está muy asociada a la vida de celebración de rituales, de iniciaciones, y eso de alguna forma entraría en conflicto con este ideal del renunciante sin hogar del Sutta Nipata. También aparece algo importante, a mi entender, en el Sutta Nipata, y es la crítica que se hace de las clases sacerdotales. Se habla del sacrificio y se habla cómo los brahmanes del pasado pues eran puros desde un punto de vista ético y espiritual, pero con el tiempo, a medida que fueron acumulando riquezas, se han ido de alguna forma degenerando y se han convertido en meros sacerdotes, meros celebrantes de ritos, ¿no? Y el Buda claramente rechaza esa práctica, ¿no? Con lo cual, si extrapolamos esa visión,
al presente, pues habría que decir que los bhikkhus o los renunciantes budistas de las distintas tradiciones no deberían ganarse la vida o dedicarse exclusivamente a la celebración de rituales. Una matización importante, no se está diciendo, el Sutta Nipata no dice que los rituales y las ofrendas y las celebraciones sean algo que no se deben, que no debe existir. Al revés, se admite la celebración del ofrecimiento, del ritual, pero el Buda afirma la importancia de la mente. Dice, la clave es la mente del sacrificio, es la motivación que hay a la hora de celebrar el ritual, con lo cual el ritual no es tan importante, sino la actitud mental que hay detrás de esa celebración. Bueno, paso a otro de los ideales, además del sabio renunciante. Quisiera destacar el ideal de la igualdad. El Sutta Nipata, recordar y recuperar para el presente, es el ideal de la igualdad de los seres humanos. Si no me equivoco, este ideal de la igualdad se formula explícitamente por primera vez en la historia de la humanidad en el Sutta Nipata. La cita clave es la siguiente, entre comillas: la distinción entre seres humanos es una denominación convencional, fin de la cita. El contexto de esta frase es un diálogo entre dos brahmanes que están debatiendo sobre qué es lo que hace al brahman. Uno es brahman por nacimiento, por nacer en la casta de los brahmanes, o uno es brahman por las acciones que realiza. Y el Buda explica que son las acciones que uno realiza lo que define a la persona, y que uno es brahman por aquello que hace en la vida. Y entonces empieza a explicar, otra vez tenemos distracciones. Sí, ya entró alguien más. Sí, por favor, ya no darle acceso a nadie más en esta ocasión. Gracias. Continúa. Nos decía que el contexto de esta frase, la distinción entre seres humanos es una denominación convencional, es el debate entre brahmanes sobre si las personas son lo que son por sus acciones o por su nacimiento dentro de una determinada clase social, casta o linaje. El Buda defiende que somos lo que somos por nuestras acciones, no por nuestro nacimiento. Y esta idea revolucionaria en el contexto histórico del Buda supone una crítica a la línea de flotación del brahmanismo. De hecho, esta es una de las razones por las que el hinduismo clásico posterior ha clasificado siempre a las escuelas budistas como heterodoxas, nunca como sistemas ortodoxos y propiamente hinduistas. Este ideal de la igualdad entre los seres humanos no solo debería servir para cuestionar las discriminaciones derivadas de ciertas interpretaciones genéticas del sistema de castas. Las implicaciones de la igualdad entre los seres humanos son muchas y van más allá de la crítica budista al hinduismo. Por ejemplo, hoy en día existe una grave discriminación de monjas en muchas escuelas y tradiciones budistas que no se sostiene a la luz de este ideal de la igualdad que aparece en el Sutta Nipata. Lo mismo se podría decir sobre la situación de muchas mujeres en diversas religiones. Es obvio que el Sutta Nipata no se refiere explícitamente a la discriminación de la mujer, ni a la situación de las monjas budistas, ni al papel de la mujer en otras religiones, pero eso no significa que el ideal de la igualdad no sea extrapolable a otros contextos históricos, culturales e incluso religiosos. Lo mismo cabría decir de la discriminación de personas a causa de su identidad nacional, su etnia o religión. Cuando, por ejemplo, oigo hablar del nacionalismo budista promovido por monjes birmanos en Myanmar o por monjes cingaleses en Sri Lanka, no puedo evitar pensar que es urgente recordar y recuperar para el presente las enseñanzas del Buda histórico
y del Sutta Nipata. Aunque sea cierto que el budismo ha desempeñado históricamente un papel fundamental entre los birmanos de Myanmar y los cingaleses de Sri Lanka, esto no permite construir una identidad nacional o étnica budista que se utiliza posteriormente para fomentar la discriminación de personas de otras etnias y religiones con la excusa de proteger una etnia o una religión. Asociar el budismo en este sentido con una etnia o nación sería contrario al ideal de la igualdad entre todos los seres humanos que defiende el Buda del Sutta Nipata. Este sería el segundo ideal que entiendo que es destacable y extrapolable al presente, la igualdad de los seres humanos. El tercer ideal que quisiera destacar es el que llamaría el de la atención amorosa. En nuestros días se propaga por todo el mundo la meditación mindfulness, que como muchos de ustedes ya sabrán, traduce la palabra pali sati, que se suele traducir por atención plena o consciencia plena, pero que prefiero traducir por atención sin más, porque la atención o sati es inseparable de otros factores mentales y lo que hace que sea más o menos recta es su relación con otros factores del sendero, con lo cual hablar de plena no es del todo exacto. Pero bueno, entonces recientemente se puede observar que en este movimiento de la atención, del mindfulness, hay una tendencia a complementar esta práctica meditativa con otras donde se cultivan emociones de carácter amoroso y compasivo, como por ejemplo se puede observar en el movimiento de la autocompasión. El Sutta Nipata es fundamental para recordar y recuperar el ideal de la atención amorosa, porque allí se habla del metta, del amor benevolente o de la bondad amorosa, como si fuera una forma de atención. Repito, el Sutta Nipata considera que metta, el cultivo de metta, del amor benevolente o de la bondad amorosa, es una forma de atención, con lo cual están intrínsecamente unidas la atención y el amor benevolente, con lo cual esta tendencia ahora a suplementar el mindfulness con compasión y con amor benevolente es de alguna forma superflua si uno entiende el alcance y la profundidad que tiene sati, que tiene la atención en el budismo antiguo. Esta atención amorosa que se describe en el Sutta Nipata también se considera algo más que un ejercicio, es una forma de vida que se debería establecer a todas horas y hacia todos los seres. Es decir, no es un mero ejercicio meditativo que se practica unos minutos al día para sentirse más relajado y menos estresado. Este ideal de la atención amorosa o atención con amor benevolente no conduce al egoísmo narcisista ni al materialismo espiritual de quienes meditan simplemente para sentirse mejor o por mero placer. Al contrario, llevado a su culminación, el ideal de la atención amorosa promueve el compromiso activo por el bien y felicidad de todos los seres. ¿Por qué digo esto? Porque se desprende de una lectura del Sutta Nipata. Si uno va al Sutta Nipata, se ve que la metáfora clave para enseñar la naturaleza del amor benevolente o de la bondad amorosa es la metáfora de la madre y el amor que tiene la madre hacia su propio hijo. Cito el verso 149 del Sutta Nipata. Al igual que una madre a su propio hijo, su único hijo, lo protegería con la vida, así también para con todos los seres deberíamos cultivar una mente ilimitada, entre paréntesis, de amor benevolente, de amor compasivo. Fin de la cita. Este ideal se describe además como el camino de la paz o aquello que se debería
realizar para lograr el estado de paz o nirvana. O sea que la atención amorosa es clave, no es algo secundario en la práctica, sino que es fundamental. Me atrevería a decir que este ideal del budismo primigenio, si se hubiera enfatizado más dentro del budismo anterior al Mahayana, es muy probable que el ideal de la compasión universal característico del Mahayana no hubiera. Pero la historia del budismo es la que es y ahora no tiene mucho sentido especular sobre lo que pudo haber sido y no fue. Sencillamente me limito a afirmar que el ideal de la atención con amor benevolente o atención amorosa que aparece en el Sutta Nipata merece ser recordado y recuperado para el presente, para no caer en narcisismos espirituales o materialismos espirituales. También me gustaría afirmar que este ideal de la atención amorosa proporciona un puente entre el Theravada y el Mahayana que ningún budista contemporáneo debería pasar por alto. El ideal de la atención amorosa del Sutta Nipata parece demostrar que los ideales de la sabiduría y compasión hacia todos los seres, algo característico del Mahayana, tiene también precedentes en el budismo primigenio y también en las enseñanzas del Buda histórico. Así que es importante recuperar esta idea de la atención amorosa, ¿no? Primero la atención por un lado y el cultivo de los inconmensurables por otro. Ahí en el Sutta Nipata aparecen los dos íntegramente asociados. Y por último, el cuarto ideal que quisiera destacar antes de concluir esta conferencia y dejar espacio para preguntas y respuestas es el ideal del no apego a doctrinas y opiniones, incluso a las propias doctrinas y opiniones. Este cuarto ideal es fundamental para fomentar la paz en el presente. Siguiendo al gran experto ya fallecido Luis Óscar Gómez Rodríguez, creo que existen similitudes sorprendentes entre el capítulo cuarto del Sutta Nipata, el Atthaka Vagga, y el pensamiento del gran filósofo Nagarjuna, fundador de la escuela Madhyamika. Aunque no parece posible afirmar una influencia directa del Atthaka Vagga sobre Nagarjuna, es innegable que ambos comparten una actitud crítica hacia quienes se apegan fanáticamente a doctrinas y las usan para generar disputas, desvirtuando así su finalidad pragmática y meramente instrumental. Recuerdes el símil de la balsa, ¿no? Es para cruzar, para lo que el Buda enseña, el Dhamma, no para aferrarse a ese Dhamma. Una de las expresiones del apego a doctrinas que cuestiona el Sutta Nipata es considerar alguna doctrina como la suprema o lo supremo. La respuesta del Buda a dicha forma supremacista de entender las doctrinas es clara. Cito: atrincherado en visiones sobre lo supremo, una persona concibe algo como superior en el mundo. De ahí afirma que todo lo demás es inferior. Por tanto, es alguien que no ha trascendido las disputas. Fin de la cita. Este es el verso 796, que tiene muchísima sabiduría, a mi juicio. Criticar el apego a doctrinas, obviamente, no tiene como objetivo caer en doctrinas relativistas o en escepticismo, sino de lo que entiendo que aquí se está tratando es de evitar las disputas interminables y los factores mentales negativos asociados a los debates doctrinales. Y también al fomentarse el desapego hacia las doctrinas, incluso las propias doctrinas y las propias doctrinas budistas,
pretende facilitar un tipo de comprensión contemplativa o directa o intuitiva que es de orden superior al conocimiento derivado exclusivamente de la razón discursiva. Los versos de este capítulo cuarto o Ataka Vaga podrían servir muy bien para hacernos reflexionar sobre las consecuencias, a mi juicio, nefastas de considerar algo como supremo y superior, como ha indicado el verso que he citado. Y esto nuevamente se puede extrapolar, este ideal de no considerar nada como superior, supremo, para no, por implicación, considerar a otros inferiores y por tanto denigrarlos, se puede extrapolar, si se quiere, al diálogo entre religiones o al diálogo entre las propias tradiciones budistas. Considerar, por ejemplo, a los miembros de otras escuelas como inferiores intelectualmente o espiritualmente y creerse los únicos que enseñan la verdad suprema del Buda serían actitudes incompatibles con este ideal del Sutta Nipata. La historia del budismo nos enseña que tales actitudes, que yo llamaría supremacistas, pueden llegar a ser espiritualmente contraproducentes y muy peligrosas desde un punto de vista social. El Sutta Nipata denuncia y ayuda a superar estas actitudes supremacistas sin por ello caer en relativismos y abandonar la racionalidad y el espíritu crítico. En el Sutta Nipata sigue habiendo espacio para el diálogo y para la crítica de aquello que uno entiende que está equivocado. Pero la gran enseñanza que da el Sutta Nipata es que uno tiene que hacer estas cosas sin apego, sin involucrarse emocionalmente, con ecuanimidad, sin creerse mejor o superior a los demás. Y yo creo que esa enseñanza es muy aplicable a nuestros días y que tiene muchísimo potencial. Yo creo que, si les parece bien, concluyo aquí y así dejo espacio para preguntas y puedo desarrollar más cuestiones en el diálogo. Okay, Perfecto, Abraham. Claro que sí. Wow, ha sido una buena experiencia hoy. Gracias por esa conferencia extraordinaria. Muchas gracias. Abraham, en el tema que estás tratando, bueno, obviamente muy polémico, a lo mejor por eso es la actitud de los hackers de hoy, como que sabían lo que íbamos a tratar. De alguna manera sabía que íbamos a tocar temas controversiales, pero bueno, pero bien interesante, bien interesante. Yo quiero dejar un poquito al público a ver si hay algunas preguntas. Yo tengo algunas, pero a ver si hay preguntas que podamos responder, que pueda responder. A ver. Si se me permite, yo estoy Sí, de acuerdo que son cuestiones controversiales o controvertidas, que diría en mi castellano de España, pero es que es la propia enseñanza que es controvertida o controversial. Hablar de la igualdad de los seres humanos es controversial, era controversial en tiempos del Buda, lo sigue siendo. Hablar de la importancia de la atención amorosa y de una espiritualidad que no dé más importancia a la parte de sabiduría, olvidando la parte de amor y compasión, y viceversa, una espiritualidad que no dé más importancia a la parte de amor y compasión sin olvidar la sabiduría, eso es controversial. La controversia viene de las propias enseñanzas. Yo no tengo interés ni ánimo de crear controversia, obviamente. claro. No. Controversia en el sentido de las escuelas, porque la enseñanza no hay duda. La enseñanza es una sola y primigenia es más aún, ¿no?
Por ejemplo, este tema cuando uno se ancla en una enseñanza, entonces la otra es inferior o superior. Las escuelas se han basado mucho en eso, ¿no? Sobre todo, bueno, digamos, el Prajayana, o como que pone el Theravada en la base moral, y después de ahí viene todo lo demás, cuando en realidad el Theravada incluye todo, pero sí, o sea, yo creo que es bien interesante lo que dice. Y ahora, a vista del occidente, a vista de la personalidad del occidente, que no conoce mucho el budismo, cuando se encuentra con estas enseñanzas, sin entrar mucho en las profundidades de la escuela, es una cuestión reveladora, porque está hablando de la igualdad humana, está hablando de la responsabilidad de la acción, está hablando de muchas cosas que el occidente no maneja, ¿no? Entonces, sí, 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 estoy de acuerdo contigo y bueno, yo creo que hay un espacio para tener preferencias y para elegir unas doctrinas o prácticas para uno mismo, pero de lo que estamos hablando es de evitar considerar nada como supremo y por implicación considerar todo lo que no es supremo inferior, ¿no? Eso quizás lo puedes hacer a título personal para ti, esto me funciona mejor a mí, pero tú no vas por ahí predicando a los cuatro vientos, diciendo a los miembros de otras escuelas, no, yo sigo la doctrina superior o la doctrina suprema y ustedes solamente una doctrina muy básica y ustedes son espiritualmente e intelectualmente inferiores. Eso es lo que es inconsistente con el Sutta Nipata y el Buda ya se da cuenta de que no hay que ir ahí, no se puede ir así por la vida ni por el mundo, metiéndose sí. con los que... El problema es que entre las escuelas ha habido esa situación. Ha habido Claro, esa sí, situación en la que, por ejemplo, yo me atrevo a decirlo, pues, porque estoy metido en esto, ¿no? El Sarvastivada dice que es el Ferrari del budismo, y el Theravada es el bochito, y el Mahayana es no sé, el Ford del budismo. No, 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 realmente no. El Buda nunca, el Buda habló de la palma abierta, o sea, nunca dejó nada por fuera. Y eso de que, bueno, para cuando estamos, la humanidad esté preparada, eso para mí, eso no tiene sentido, porque la mente es una sola. Y en el Abhidhamma te habla que la mente y la materia. Entonces tú no puedes decir de que la mente va a evolucionar por las épocas, para nada. La mente es una cosa y la materia es otra, y trabaja interrelacionada. Pero tú no puedes decir que la mente va a evolucionar de acuerdo a las épocas, para nada. Y estamos de acuerdo en una cuestión, si entendemos el budismo como es la mente, eh, surge y cesa, y los factores mentales, etcétera, etcétera. Pero tú no puedes decir que, bueno, que la mente en el año 50 es diferente a la mente del año 2050, para nada. Es la misma mente. Que está preparada o no está preparada, eso no es una cuestión de discusión. Entonces el budismo no puede decir de que sí, que el Buda es una enseñanza para una mente que estuviera adaptada al momento, para nada, para nada, para nada. Entonces, bueno, son criterios, y eso, tú sabes, va evolucionando. Es un discurso que yo creo que está muy equivocado, pero ha calado en Occidente. Creo que tenemos una pregunta. Ahí está Ruti y está Ignacio. A ver, Ruti, si nos puedes. Sí, Sí. gracias. Buenas noches.
Perdón, Abraham, te quería comentar o preguntar en relación al tercer ideal, el ideal de la atención amorosa. Sí. No había escuchado yo eso de el ver a meta como si fuera una forma de atención. En el Sutta Nipata se menciona ahí, o si nos pudieras dar alguna referencia específica de dónde se contempla a meta como una forma de atención. Sí, es el Karanilla Metta Sutta y concretamente el verso que he citado es el 149. Espera que lo confirmo. Pero lo que pasa es que, o sea, una cosa es digamos, o sea, meta como una de las 4 Brahma Viharas, ¿no? O de las Sí. moradas divinas, y sí, digamos que el ideal es el poder generarlo hacia todos los seres y todo el tiempo, pero de ahí a que eso sea una forma de atención. Sí. Sí, no me lo invento. Espera que voy a buscar el texto. Un momentito. A ver. Sí, a lo mejor es porque el Sutta Metta es como una forma de meditación de samatha. Entonces, una Sí. meditación de atención, por De ser samatha. contemplación. Sí, espera que busco el verso. Está. Es el verso 151. Ok. Puedo compartir. Es dentro del Metta Sutta Uh-huh. y lo que dice es lo siguiente, lo leo. Ya sea de pie, caminando, sentado o tumbado, mientras uno esté despierto, debería practicar esta atención. El término que se utiliza es sati. Esta atención, de la cual se dice que es aquí la morada suprema. Es decir, las divinas moradas, una de ellas es meta, se está refiriendo a meta. Sí. O sea que si uno lee, ve que se está utilizando el término sati para referirse a esta práctica de meta. Por eso la separación que se hace entre atención por un lado y meta por otro es, desde este punto de vista o a partir de este texto, problemática. Simplemente estoy diciendo eso, que hay precedentes en los textos budistas, en este verso en particular, donde se considera la atención como algo que uno sí practica continuamente, pero que es una atención que es la práctica de meta al mismo tiempo. O sea, es una atención amorosa. El verso 151 del Sutta Nipata es la referencia que te puedo dar y es todo el Metta Sutta, el Karanilla Metta Sutta, que está también en el Sutta Nipata. El 151. Muchas gracias. A ver si, espera que comparto un momentito, a ver si puedo compartir. No estoy ahora viendo. No. Winston te tiene que poner de... Es igual. Pero bueno, que se ve el Pali. Si quieres te leo el Pali. Etam satim. Satim es deber practicar esta atención. Es lo que estamos traduciendo. Y en la línea siguiente es un Brahma Vihara. Es la forma suprema de vida. O la morada divina. La morada. Clarísimamente es meta a lo que se refiere. Como atención. Ya está. Gracias. Nada, placer. Creo que Ignacio tiene una pregunta. Ignacio, ¿puedes? Ok, muchas gracias. Okay. Y muchas gracias, profesor Abraham Vélez. Muy interesante el tema. Muchas cosas nuevas para mí. Me llamó muchísimo la atención la idea que presentó de esta idea del renunciante en el Sutta Nipata, ¿no?
siglo 4 o 5 antes de Cristo, ¿no? Que la idea del renunciante sea solo o en comunidad, aislado de la sociedad. Y cómo lo comparó con esta idea en Grecia y en Roma, que la idea es más como de un filósofo, de un educador de las élites. Se ve una gran diferencia entre estas dos visiones, ¿no? Pero me llama mucho la atención de cómo pudo haber influido esta idea del renunciante que vemos en la India, un poquito más luego, ¿no? De la época de Jesucristo, cuando vemos en Egipto los padres del desierto, por ejemplo, que ya tenemos allí a una idea de no es el filósofo, no es el educador de las élites, pero alguien que está aislado buscando una conexión con esta vida espiritual, ¿no? Entonces pudo haber una influencia entre la India y lo que vemos en Egipto, el cristianismo primitivo. Me parece muy interesante esto, ¿no? ¿Qué opinaría usted? Sí, yo creo que quizás hubo influencia, pero yo no creo que sea una hipótesis necesaria hablar de influencias. También es posible que en lugares geográficos distintos se hayan desarrollado ideales similares. No me consta que haya pruebas que demuestren una influencia. En el caso de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno va a la India, él se encuentra con unos renunciantes que se llaman gimnosofistas. No son ni filósofos ni sofistas, sino que los llama gimnosofistas. Y lo que aparece en los textos es que quedó muy impresionado con ellos, incluso invitó a algunos de ellos a que vinieran de vuelta, de regreso a Grecia con él. Entonces, estos renunciantes es una tradición que viene de la cultura india y que bueno, pero claro, la vida monástica también se ha desarrollado, como ha indicado muy bien, entre los padres del desierto. A mí no me consta que esto sea por influencia de la India, pero bueno. Pero podemos decir que el monasticismo nació con Buda, porque ellos se reunían en las épocas de las lluvias en lugares protegidos de los monzones, pues. Entonces ahí podríamos decir que había un monasticismo, o un monasterio nació de esta idea, ¿no? De 5 siglos antes de Cristo. Sí, bueno, a ver, el origen del monasticismo, pues, a ver, es que el mismo Buda no fue original, o sea, el Buda también nace en un contexto histórico donde ya hay una tradición de renunciantes, ¿no? Incluso en los Vedas, en el Rig Veda, hay algunas referencias a una especie de sabio renunciante, que lo que es curioso es que en los Vedas se describe como alguien extranjero, que claramente no es el típico ario de la tradición, sino que es como un ser así. Lo que está claro es que en la India hay una tradición ancestral de renunciantes. Si ahí está el origen, yo pues no sabría decir si es que lo que llama la atención es que como en Grecia y en Roma está esta idea del educador de las élites, el filósofo, sí. Y aparece entonces en Occidente, en Egipto propiamente dicho, estos padres del desierto. Entonces, claro, que es muy conectado con esta parte que vemos en la India, sea de los Vedas, de los Sramana, en oposición a los padres del Veda, o en el budismo, pues. Entonces, interesante, ¿no? Como hay dos visiones con el cristianismo primitivo, que empieza a mostrar esta renunciación a la sociedad de vivir en comunidad, solo, en el desierto. Y de ahí vemos después como en el siglo V, creo que San Benito, no sé, se establece el monasticismo en el cristianismo, ¿no? Sí. Es curioso. Yo no soy un historiador, no he investigado las conexiones históricas, pero desde luego es fascinante ver los paralelismos. Yo lo único que pediría es prudencia a la hora de hablar de influencias. Yo es que creo que un mismo fenómeno puede surgir en distintas partes geográficas sin que necesariamente haya habido una influencia. Claro, yo lo digo como profesor de historia de las religiones, ¿no? No es que lo que se observa en la historia de las religiones es que
hay cosas muy parecidas que afloran en lugares muy diversos. Por lo tanto, no es necesario la hipótesis de una influencia de uno sobre el otro. Entonces eso lo extrapoló al tema de los renunciantes y el monacato, pero no lo sé, es posible y desde luego merece la pena ser investigado. Sí, sí. Okay. Muchas gracias. A usted. Interesante. Lucía, Lucía, adelante. Lucía. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la excelente ponencia. Mi pregunta es respecto al concepto de doctrina que el Buda pues lo presenta y, o sea, en una época donde muchos pueblos pues realmente no hay como tal una doctrina, eso tengo entendido, que sus creencias van en relación a los fenómenos naturales. Y yo entiendo que una doctrina pues ya es una institución, escritos, o sea, ya es algo estructurado. Entonces, o sea, mi pregunta va en función de eso, ¿no? Que ya el Buda habla de una doctrina, habla de, pues no sé si doctrina lo equipara a religión, o eso ya fue después, cuando se equipara el concepto de religión a doctrina. No sé si por ejemplo podría explicar. Sí. Yo creo que empiezo por el final. El entender la religión como un conjunto de creencias, como un credo, yo creo que es extraño a la cultura india. En la cultura india, primero el término religión es muy difícil encontrar un equivalente. El término dharma sería o sanatana dharma sería el más equivalente, pero no es una buena traducción de religión. Sanatana dharma es la ley y el orden del universo, no tiene que ver con instituciones ni con sistemas de creencias. Pero bueno, ese sería, o sea que el concepto de religión entendido como un conjunto de creencias, yo creo que es posterior y que es ajeno a la cultura de la India. Eso es mi primera. Y entonces, en cuanto a lo que el Buda entiende por doctrina, hay dos términos pali que se pueden traducir por doctrina, ya en el Sutta Nipata. Uno es la palabra vada, como Theravada, como Anatma Vada. O sea, Vada es una creencia sistemática que algunos renunciantes proponen en debates y argumentan a favor de esa Vada, y Vada también sirve para identificar grupos de escuelas. O sea que sí es cierto que este término Vada, como se puede ver en el término Theravada, corresponde a una determinada forma de entender la espiritualidad. O sea que lo que quiero decir es que Vada no solamente es teórico, sino que Vada puede también tener una connotación práctica, ¿no? Un sistema de prácticas y doctrinas. O sea, Vada es un poquito más amplio en ese sentido. Y luego hay otro término que es negativo en el Sutta Nipata y en los textos budistas en Pali en general, que es Ditti. Tener Ditti de visiones, literalmente visión, son visiones, siempre connota una visión especulativa, una visión basada en el apego, una visión que o viene sobre la existencia eterna o del yo, o la negación de una existencia eterna del yo. Entonces, estos dittis, estas visiones, son siempre rechazadas, ¿no? Y sí, en el budismo se habla de samadhi, de la recta visión o de la recta opinión, pero en el Sutta Nipata predomina la idea de que uno tiene que abandonar estas visiones, ¿no? Siempre son algo especulativo, algo construido imaginariamente. Entonces uno tiene que de alguna forma sustituir estas visiones especulativas o construcciones imaginarias por experiencias de carácter personal, ¿no?
experiencias, que es un tipo de conocimiento de orden superior al otro conocimiento de las diti, que sería como intelectual, teórico. Entonces, yo eso lo percibo en el Sutta Nipata, pero claro, hay un debate. En el budismo tibetano se plantea alguna interpretación de Nagarjuna, donde Nagarjuna dice que él no tiene ninguna diti, ninguna drishti, ninguna opinión. Entonces ha habido personas que lo han interpretado como una especie de escepticismo, ¿no? Que los budistas de la escuela madhyamika se caracterizan por no tener opiniones de ninguna clase, sino que más bien suspenden el juicio. Esa interpretación yo creo que es un poquito problemática. Una vez hablando con un lama tibetano en la India, preguntándole, ¿pero ustedes tienen o no tienen opinión? Y me dijo sarcásticamente y sonriendo, dice, pues claro que sí, ¿cómo te crees si no? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo habríamos escrito tantos libros si no tuviéramos opiniones? O sea, que lo que pasa es que el término diti es ambivalente. En algunos textos aparece como algo muy negativo y en otros es como la opinión correcta, la doctrina correcta. Y en el budismo encuentras ambas actitudes, ¿no? Hacia las doctrinas. Una negativa como la del Sutta Nipata, que cualquier doctrina tiene ese peligro de que te puedes apegar a ella y que es mejor no apegarse ni siquiera a la propia doctrina tuya, budista. Luego tienes la visión más positiva de la recta visión como un factor necesario del sendero. Las dos son budistas, yo creo. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, pero no sé si... Las preguntas del chat no quedan grabadas en la... Si quieres se los leo. ¿Podría por favor Okay. repetir? ¿Podría por favor repetir el detalle de los contenidos de este sutta y cómo está conformado, por favor? Lo dicho al principio de la clase, cuando entraron los primeros hackers. Excelente exposición y muy atinados los 3 puntos consignados para aplicar en la actualidad y al interior de nuestras comunidades y para observar cada uno cómo puede percibir en sí mismo este ítems que ha explicado usted también. Muchas gracias. Entonces, la pregunta es si podrías repetir los detalles del contenido de Sutta. Bien, es una compilación, o sea, es material muy diverso. O sea, este texto tiene material para todos los gustos. O sea, no es algo que tiene un principio, un desarrollo y un final, sino que son suttas que se ve claramente que han circulado de forma independiente y que alguien en la historia del budismo decidió compilarlos, ponerlos juntos y llamar a esta compilación de textos Sutta Nipata. Y esta compilación de textos se convirtió canónica solo dentro del Theravada, pero sabemos que algunos capítulos tuvieron una existencia independiente y circularon por toda la India y también por fuera de la India. Y yo creo que la existencia de este capítulo 4 en chino demuestra esta circulación de textos del Sutta Nipata al margen del Theravada, o sea que no es una compilación de textos exclusivamente Theravada, sino que pertenece a una época previa, anterior a la existencia de escuelas y distinciones así escolásticas, ¿no? No sé si es eso lo que quiere que sí, muchas gracias. Más. Era eso. Muchas gracias, porque no había podido llegar a escucharlo bien. Empezaron los ruidos y no me había quedado claro que era un compilado que contiene todos estos fragmentos de textos, o textos completos, pero de distinto tiempo histórico. Claro, algunos suttas tienen material biográfico. El capítulo 3, maravilloso, donde se habla del esfuerzo que hace el Buda
la tentación de Mara que le viene a decir, bueno, ¿y para qué te quieres esforzar más meditativamente si ya has hecho muchas cosas buenas? Bueno, pues esta conversación maravillosa aparece en el capítulo 3, material biográfico, material filosófico, el capítulo 4, el capítulo 5 son preguntas y respuestas de unos brahmanes al Buda, también muy interesante. El capítulo 1 tiene este material para anacoretas y ermitaños, o sea que luego tiene sutas que se pueden recitar, que tienen una función litúrgica, ¿no? Como el Metta Sutta, que se recita en países Theravada, el Mangala Sutta también, el de las bendiciones, también aparece en el Sutta Nipata, o sea que es muy, muy, muy diverso y muy interesante este texto. Pero ya hay un libro que tenga todos esos, que uno lo pueda conseguir como Sutta Pata, ¿sí? ¿No? Sutta Nipata, sí, bueno, yo acabo de terminar la traducción bilingüe, Pali-castellano, que se publicará, esperemos que antes del finales de este año. Así que genial. animo si le interesa, pues conseguir una traducción al castellano, pero en inglés ya existen traducciones. Ya Bhikkhu Bodhi ha traducido el Sutta Nipata, hay otra de otro gran experto llamado Norman, que es la traducción de Norman es The Group of Discourses. Así es como traduce Sutta Nipata, Group of Discourses. Del grupo. Sí, y lo que pasa es que la traducción del Bhikkhu Bodhi es junto con los comentarios. Si usted maneja bien el inglés, le recomiendo la de Bhikkhu Bodhi porque ahí puede leer la traducción junto con los comentarios del Nidesa. Muy, muy interesante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Y ese libro, profesor, que usted, o sea, su traducción va a estar a la venta al público en general, ¿o? Sí, se va a publicar la Buddhist Publication Society va a empezar a traducir libros en castellano y va a haber en principio 3 colecciones, una de textos clásicos, la primera traducción de textos clásicos va a ser este Sutta Nipata, pero posteriormente habrá espacio para más traducciones en esta colección de la Buddhist Publication Society. Esperemos que antes del final de año esté disponible y se pueda adquirir tanto en libro formato duro como formato electrónico. Ok. Bueno, nos avisa, profesor, para invitarlo a una hacerles una... para invitar a una charla y para entrevistarlo sobre el libro. Muchísimas gracias, será un placer. Sí. Claro, que lo pueda presentar como la semana pasada, el nuevo Abhidhamma. ¿Sí? Sí, será un placer y encantado de hacerlo. La verdad que, si se me permite la anécdota, es un libro que para mí ha sido muy importante traducirlo. Empecé a traducir hace muchos años, pero nunca terminé. Y hace un tiempo, pues no sé, me vino a la cabeza la idea que tenía que traducirlo, que veía el título del libro en la mente y digo, bueno, aquí alguien me está mandando algún mensaje que tengo que traducir el texto. Y me puse manos a la obra y lo terminé hace poquito y sigo revisando porque me gusta perfeccionar y revisar las traducciones. Incluso ahora mismo, hace unos minutos, preparando esta charla, estaba mirando algunos textos y modifiqué alguna cosilla. Pero bueno, un placer, es una maravilla de texto, de verdad que lo recomiendo y que todo el mundo va a encontrar algún tipo de destello de sabiduría y de luz, porque es muy, muy maravilloso. Es un texto bellísimo y profundo. Bueno, si Winston nos permite y nos autoriza, pues lo invitamos para una conferencia para que presente el libro. Sí.
claro que sí. Nosotros, Yo lo estaba invitando para mi programa. No, claro que sí, por supuesto que sí. Nosotros en el grupo cercano estamos traduciendo el sutta de la culebra, el Agi Sí, Sutta, y bueno, uno se consigue ahí unas cosas increíbles, ¿no? Y con los comentarios, porque realmente es bien profundo. Así que bueno, si esa traducción va al aire, bienvenida, bienvenida. Y ahí vamos hablando, Abraham. Seguro que claro que sí. sí. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, no sé si hay más preguntas de la charla. Excelente charla, Abraham, de verdad. Disculpa la incomodidad del principio. Creo que vamos a tomar medidas al respecto. Y de verdad muy agradecido por tu participación. Ha sido grandiosa. Yo me excuso porque no he podido poner la cámara aquí en mi computadora porque me pide una actualización de software y bueno, estamos sujetos a estas incomodidades de la modernidad. Pero bueno, me gustaría verte cara a cara en algún momento y por favor, bueno, bienvenido al IEP y encantado con tu charla, encantado. Gracias, gracias y después conversamos, ¿ok? Igualmente, muchas gracias a Bienvenidos. ti. Sí. Podemos, Si no si no hay otra pregunta, no sé, Betty, sí. Porque tengo un anuncio antes que todos se retiren, los pocos que dejamos entrar. Entonces, no sé, Betty, ¿tú ibas a decir algo? sí. No, nada más agradecerle al maestro. Realmente fue una plática que tiene para mucho, pero también hemos abusado de su agenda y de su horario. Ya llevamos hora y media, 40. Gracias por su paciencia. Gracias a cada uno de ustedes por participar. Se está grabando la charla. En breve la compartiremos con toda la comunidad. Muchísimas gracias y lo esperamos muy pronto, maestro, por su parte. Gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, de verdad, excelente, Abraham. Muchísimas gracias. De verdad que esperamos contar contigo de nuevo en otra de estas charlas antes que termine el año, porque creo que la mitad de la gente se quedó con ganas de entrar, así que bueno, seguro te vamos a volver a invitar. Y vamos a blindarnos. Muy claro. Explica muy bien. Por favor, invítelo de nuevo. Porque es muy claro y arroja puntos para poder hacer la lectura de los sutras que dan mucha luz para comprenderlos. Y para observarse uno mismo. La verdad que los 3 puntos, yo me quedé fascinada. Sí, excelente. Gracias, Abraham. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer y espero volverles a ver pronto y que sigan felices y bien. Gracias. Quería darles un anuncio porque el Instituto de Estudios Budistas Hispanos tiene un curso que comienza, o sea, se envía el material de estudio el lunes 6 de septiembre. Entonces todavía están las inscripciones abiertas. El curso se llama Budismo Primigenio. Lo va a dar Ricardo Guerrero. La fecha de iniciación, perdón, de iniciación es el 6. Es el 6 que se entrega el material, pero la clase va a ser el 25 de septiembre, pero hay que inscribirse antes del 6. Y justamente es basado en un libro que tradujo Abraham con Ricardo y Alex. Eso es lo que les iba a decir. Del profesor Karunadas, basado en ese libro. Sí, entonces, bueno, los que no se han inscrito, todavía están las inscripciones, creo que inclusive un poquito después del 6, por lo que me dijo el profesor Ricardo, se puede seguir aceptando personas. Y bueno, está, por supuesto, de los sistemas de los cursos de Canvas del IEP. Y bueno, los esperamos a todos. Gracias a todos por su paciencia y bueno, espero que no nos vuelva a pasar lo mismo. Una experiencia más. Buenísimo. Bueno, un abrazo. Gracias, profesor.
Un abrazo. Gracias. El viernes que viene. Lo que sí les pedimos a todos que por favor entren con su nombre, su apellido, y si son estudiantes del IEF, pongan IEF o pongan Centro Sembo Daishin o pongan CAPAC. Creo que por ahí se va a ir las claves. Vamos a tratar de poner cosas que los podamos identificar, les podemos dar entrada en la sala de espera. Pero de todas maneras, la semana que viene estén atentos en las redes para decirles cómo nos vamos a proteger, para que no nos vuelva a pasar. Gracias. Gracias, Abraham. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Mariano. A todos, Lucía, Ignacio, Estela, tengo hambre, te veo y me da hambre, porque te veo con el... Tienes la... Gracias, están grabando todavía.